Urgente, última hora, Europa al límite de sus capacidades para ayudar a Ucrania. Muchos miembros han tirado la toalla. Los miembros europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, recortarán la ayuda a Ucrania por agotamiento económico, escribió el periódico Global Times. Según el medio, los países europeos son los más afectados por el conflicto en torno a Ucrania, y pagaron un precio enorme por proporcionar ayuda a Kiev, no solo consumiendo su armamento existente, sino también sufriendo el aumento de las facturas de energía y la inflación de décadas. Global Times destacó también que en muchos países europeos, el apoyo público a la continuación de la ayuda a Ucrania es frágil y, juzgando por la situación actual de Europa, es difícil que los miembros europeos de la OTAN la mantengan. En cuanto a Estados Unidos, el líder del bloque, tras las elecciones de mitad de mandato, con los republicanos tomando el control de la Cámara de Representantes, el incentivo de Washington para ofrecer ayuda a Ucrania se reducirá notablemente, indica el medio. Se cree que los funcionarios de la OTAN, el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg en particular, pronto se encontrarán con un montón de presiones. Aunque instó a los países europeos a seguir proporcionando suministros a Ucrania, a juzgar por la situación real de los países europeos, si continúan, será una carga insoportable para ellos mismos. Esa ayuda no es ciertamente sostenible, declaró el experto en estudios estadounidenses e investigador de la Academia China de Ciencias Sociales, Lu Xiang. En su opinión, es probable que la OTAN deje de ayudar a Ucrania y que los suministros se mantengan solo a nivel simbólico. Posteriormente, la OTAN o los países europeos podrían iniciar negociaciones con Rusia, en un intento de apaciguar la crisis y hacer que la población de Ucrania y Europa vuelva a tener una vida relativamente normal, subrayó el experto. Como la OTAN es un grupo militar dominado por Washington, representa más los intereses de Estados Unidos, afirmó el autor del artículo. Por ello, las palabras de los funcionarios de la OTAN al pedir a los estados europeos que continúen ayudando a Ucrania a pesar de sus dificultades pueden ampliar aún más la división entre Estados Unidos y Europa, que ya se hizo patente. Los países europeos están decepcionados con Estados Unidos por venderles energía a precios desorbitados en el marco de la crisis energética, y la ley de reducción de la inflación de Washington perjudicó gravemente los intereses de Europa. Algunos políticos europeos ya vieron claramente que Estados Unidos espera arrastrar a Rusia, debilitar a Europa y reforzar la dependencia de Europa de Estados Unidos para mantener su hegemonía en Europa, aprovechando la crisis de Ucrania, que en realidad está sacrificando los intereses de los aliados, concluyó Global Times, considerando que al fin y al cabo esto reducirá la cohesión dentro de la OTAN. 20 de los 30 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han agotado su potencial por enviar sus reservas de armas a Ucrania, aseguraron fuentes militares a The New York Times. Los países más pequeños han agotado su potencial, con 20 de sus 30 miembros, bastante agotados, se lee en la publicación del rotativo estadounidense. The New York Times señala que países más grandes, como Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, aún pueden proveer armamento a Ucrania, pero la situación es complicada para la Alianza Occidental. Entre los factores que complican el envío de armas a Ucrania está la enorme cantidad de municiones que solicita Kiev en contraste con las municiones que la OTAN puede otorgar y fabricar. En Ucrania se disparan entre 6.000 y 7.000 rondas diarias. Para comparar, Estados Unidos fabrica al mes un promedio de 15.000, subraya el medio. De acuerdo con The New York Times, la OTAN busca cualquier tipo de armas y artillería de la época soviética, como los misiles de defensa antiaérea S-300 y tanques T-72 y, sobre todo, los proyectiles de artillería de calibre soviético. Pero según el medio, los funcionarios están presionando cada vez más a Ucrania para que sea más eficiente y no dispare, por ejemplo, un misil que cuesta $150.000 porque ya se están agotando algunas armas. El problema al que se enfrenta la OTAN es que ya se agotó el 90% de los 3.100 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz que creó la Unión Europea para compensar el gasto que han hecho los países miembros para apoyar a Ucrania. En total, el apoyo económico del organismo transatlántico suma más de 40.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al presupuesto militar de Francia. Si el vídeo les gusta no olviden ponerle me gusta a la publicación, suscribirse, activar la campanita. Esperamos sus comentarios sobre todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.